Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Yellow Podcast. Aquí estamos en el capítulo número 3 con Francis y Jasmine. Fran, ¿cómo has estado? Hola. Bien, ¿y vos? Pues todo muy bien. Francis, ¿de qué se va a tratar este nuevo capítulo? Bueno, en este capítulo vamos a hablar de la película La Isla Siniestra, que por si no la ha visto, habrán spoilers. Bueno, en resumen, esto es lo que pasa en la película. Está basada en el año 1954 y dos agentes federales que se llaman Ted Daniels y Sue Howell son enviados a la isla Shooter, que en esa isla hay un sanatorio prisión para criminales con desórdenes mentales. Allí deberán investigar la desaparición de una reclusa que asesinó a sus pequeños hijos y que ha escapado sin dejar huella. Sin embargo, a medida que se desarrolla la película, el protagonista cree que el protagonista es Ted Daniels, ¿verdad? Cree que lo quieren controlar y al final se da cuenta de que es paciente de ese centro psiquiátrico y que todo fue una simulación para su recuperación y así evitar que le hagan una lobotomía. Bueno, entonces, ¿qué opinas, Yasmín? ¿Pensás que de verdad era un paciente del centro psiquiátrico o que en realidad lo estaban manipulando para que creyera eso? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que sí era un paciente, pero bueno, yo la primera vez que vi la película sentí que pensé que en sí era un detective, pero sí es Uh-huh. un paciente, ¿Por qué según lo mi crees? opinión. ¿Por qué lo creo? Porque Ajá. al inicio, o sea, no sé si te fijaste al inicio, iban en el barco, iban a la isla, que prácticamente era una cárcel, estaba bien rara es la situación, pero durante la película, si te fijas, a él le encienden el cigarro, le dan el Uh-huh. medicamento y no lo dejan estar prácticamente solo porque, según yo, es uno de los enfermos más peligrosos. El más Con mi peligroso. opinión, sí. ¿Y Sí. tú, Frank, qué opinas? Yo también pienso lo mismo que vos. También pienso que él sí era un paciente. Porque en algunas escenas en las películas que se podían tomar como error, bueno, si ya se mira por segunda vez, como que uno presta atención a esos detalles, en una de las escenas una señora tomaba un vaso con agua y un ratito después ya no tenía el vaso con agua. Y lo mismo en una escena de la esposa, donde ya no tenía una botella de cerveza, entonces Mm, fue como bueno, que su cerebro trataba de reprimir eso. Y sí, él estaba mal mentalmente. Estaba mm, traumado más por lo que sucedió. sí, eso es lo mismo que opino, pero si te fijas al inicio, ya cuando bajan del barco, llegan al muelle que se le dice, y ves que todos los policías están hostiles, pero ¿cómo no iban a estar hostiles si el fugitivo más peligroso que tenían ahí era, era el que tenían libre y literalmente lo tuvieron libre por 2 días? Pero ya cuando llegan al centro psiquiátrico, o sea, al hospital, te das cuenta que todos los saludan y cada vez, no sé si te fijaste que había una señora que hizo con el silencio con la mano como que silencio, que no hablara con Con él. Daniel. Ajá. Exacto. Y No también sé. cuando la otra señora Ujú. le escribió corre en la libreta, ¿verdad? Wrong. Exacto. Era para que huyera de ahí, pero no porque los de la isla fueran malos, sino porque era lo que ellos querían, escapar de la isla. Lo que ellos como criminales querían, ¿verdad? Su Sí. libertad. Ajá. Bueno, no sé si te fijaste que durante toda la película él andaba una corbata muy fea, a mi parecer, Sí, pero que fea. se significaba bastante que según se le había dado a su esposa antes de morir en un incendio, según lo que él pensaba. Sí, y que le dijo que solo la usaba por ella. Y por eso al Ajá. final, cuando ya renuncia a esa falsa esperanza de que ella está siempre ahí para apoyarlo, entonces por eso se la saca y hace que explote un carro. Que él pudo haber huido en ese carro, la verdad, pero bueno. La verdad, yo creo que es literalmente esa situación fue un poco como tonta, porque ¿para qué enciende un carro? Es para llamar la atención de los policías. Entonces yo como que algo no Ah, cuadra. típico película. Sí. Era como que estaba indeciso, creo, entre irse o quedarse, pero en realidad también podía ser decidir entre saber la verdad o seguir en ese delirio que él tenía de que él era el héroe y cuando no era así, lamentablemente. Sí, puede ¿Y cuál fue tu ser. impresión?
Sí. ¿Y cuál fue tu impresión al final de la película cuando le dijeron, no, usted es un paciente? No, o sea, yo literalmente hubiese tenido la misma reacción de él, como que, ¿por qué? ¿Qué? Porque prácticamente se desmayó. Entonces, según yo, bueno, la primera vez que la vi, yo la vi 2 veces, porque al inicio no la entendí, porque le salió todo el cronograma, que los nombres que él había dicho, Ajá. porque nadie le había dicho que las otras personas no le habían dicho los nombres de las personas desaparecidas y el acompañante y todo eso, entonces eran las iniciales de su hija y de su esposa que habían muerto, literalmente, mi mente es como estalló, y al final... Es una drama. Ajá, sí. Ajá, la drama estuvo muy buena, a mi parecer, pero yo siento que en los primeros 10 minutos de la película te contaron todo. Si ves la segunda parte o la tercera parte, ya bien explicado. Los primeros 10 minutos. La voy a volver a ver otra vez. Bueno. Sí. ¿Y vos, Frank, También, qué pensás? bueno, me llamó la atención que dejan claro que eso fue todo un delirio de él cuando la mayoría de los nombres de los supuestos sospechosos, como el de Rachel Solano o el de, no recuerdo cuál fue el otro nombre, como el contacto que supuestamente él tenía ahí, todos esos nombres él los dijo primero. No hubo alguien más que dijera, sí, desapareció tal persona, sino que él solo se fue creando todo eso y los demás como que solo se iban acoplando a esa supuesta historia, ese supuesto caso, cuando no era así. También Sí, interesante también. que no lo dejaban usar el fuego, ¿verdad? Como mencionaste al inicio, de que él nunca encendió un cigarro, sino que siempre se lo terminaban encendiendo los doctores o bueno, el doctor de él, no recuerdo cómo se llama. Sí, el ayudante, el otro detective, según la imaginación, que prácticamente ya al final salió siento que es el doctor. Por eso cuando él empieza a interrogar a los enfermeros, le dicen que el que trataba a la muchacha, le dice que andaba de vacaciones el doctor y él le pregunta, ¿por qué teniendo uno de los fugitivos más peligrosos en la isla, dejan ir de vacaciones al doctor? Entonces dice el encargado del lugar, dice, pues sí, es un doctor, y todos empiezan a reír como de sarcasmo. Una de esas fueron una de las pistas que logré encontrar. Y siempre la cámara enfocaba al supuesto otro agente federal que andaba con él, ¿verdad? Cuando decían el nombre. Porque era Ajá. como, ahí está al lado, pero sí, no hay que decir que es él. Una parte que sí me hizo dudar a mí, pero ya después de analizarlo, en cuanto a si era una simulación o no, o si le había mentido, fue cuando él encontró en una de las cuevas, por la parte del risco, encontró a una doctora que era Rachel Solano, que supuestamente ella le dijo que había escapado porque ahí querían hacer el control mental y ella decía que se movía de un lado a otro. Entonces esa parte me hizo dudar un poco porque sí se veía muy, o sea, Se miraba realmente muy como real. decía, se veía muy real, ajá. Pero al final no era así, no, él también se lo había imaginado. Entonces, esa escena sí me confundió, pero después de pensarlo dije, no es posible que sea real, que la historia que él cree sea real. Porque Sí, sí, que algunas sí, veces el mismo cerebro crea historias para que podamos lidiar con un trauma, podría decirse. uh-huh. Interesante. Sí, bueno, Rachel Solano, según yo al inicio pensé que sí existía y que ella estaba en un mundo, según que ella no creía que sus hijos habían muerto, pero ya al final fue parte de la imaginación, como tú decís. Pero justamente en esa escena, en ese momento, la primera vez yo sentí, oye, tenés que escapar. O sea, yo estaba apoyando a Daniel Sí, en igual esa. yo Exacto, confiaba en la porque inocencia de Daniel, sí. sí, para los que no saben, Daniel es Es un Teddy ataúd. en la vida real. Sí. Ajá. Entonces yo estaba como que, Daniel, corre, corre, escapa. ¿Para Y qué ya apuntaste el carro? exacto, yo como, qué broma. Sí, me agarró una gran Pero, desesperación en esa película. exacto, a mí me dio una sensación como que, uy, ¿por qué, güey? Pero bueno, ya luego en el faro supuestamente hacían un tratamiento de aguas, pero a mí me llamó bastante la atención cuando le dijeron toda la verdad justamente en ese momento. Y no sé, estuvo como medio chocante. ¿Por qué en el faro? ¿Por qué no adentro de las instalaciones del hospital?
O sea, adentro de los lugares donde lo podían controlar en sí. Es cierto. Cierto, muy cierto. Pero es que según, creo que el agua significa la verdad, creo, y que por eso cuando él se sumergió era como aceptando eso, que tenía que iba a saber la verdad. Exacto. Porque en la película vemos como el fuego y el agua. El fuego fue como la mentira y el agua era como la verdad. Y por eso en algunas ocasiones, no sé, como que se eliminaban esas escenas donde había agua, pero a propósito. Como cuando la señora tomó agua, se eliminó el agua, porque era una señal de que él estaba negando como la verdad, pienso yo. O no sé, ¿vos qué opinas? Yo creo que todo está dentro de su fantasía, pero la neta sí, pero también tenía entendido que en las ventanas, porque por general siempre estaban cerradas, porque para ellos sí, también significaba que la luz era toda la verdad. Entonces por eso lo hicieron un faro, según una de las teorías que leí por ahí en un documento. También tiene sentido, sí. Ujú. Era como Pero, que no le querían, bueno, alguna gente piensa que tal vez puede ser que todo eso en realidad fue una mentira, que en realidad ese centro psiquiátrico en realidad ahí sí lo manipularon a él para que pensara que estaba loco, pero alguna gente cree eso porque es decir, si fue así, ¿por qué no le dijeron la verdad y una sola vez, verdad? ajá. Pero eso fue más que todo porque pienso que si a una persona, digamos, si viene alguien y a mí me dice directamente que todo lo que vivo es una mentira, no le voy a creer. Entonces siento que Sí. así sería con él. Fue más como con estímulos que le fueron dando como la verdad, pienso yo. Como hablarle de una mujer que ahogó a sus niños, que es como lo que pasó con su esposa. Entonces, fueron como estímulos que le hicieron para que él poco a poco empezara a recordar y que no todo le cayera como un balde de agua fría, sino que poco a poco. Para que no fuera tan chocante en su mente, lo más posible. Sí, muy cierto. Para que él mismo buscara la verdad y no necesariamente alguien, viniera y se lo tirara encima. Exacto, porque según él estaba dentro de un lugar donde hacían experimentos. Entonces, por eso fue una de las razones que lo dejaron libre 2 días. Y prácticamente ese hospital fue un caos ese 2 días. Porque literal, no sé si te fijas que hubo una escena donde él atacó prácticamente a un doctor y no sé qué le inyectó, pero lo hizo dormir. Sí. Y era un calmante que le querían dar a él, pero era porque andaba suelto, por lo Ajá, mismo. exacto. No era Sí. porque en sí el doctor pensó que ya era peligroso, entonces ya lo quería dormir un poco. Sí, Entonces, por eso el calmante. sí, fue por eso mismo. Entonces, como que ya entendiendo ese punto, ya se va entendiendo el por qué los doctores actúan de cierta manera, de una Ajá. manera tanto sospechosa. Oh, también ese punto también da a conocer, bueno, por qué no lo dejaron leer los documentos de los doctores, enfermeras, del personal en sí, Uh-huh. toda la información, y era para que él no se enterara que su compañero era en sí su doctor, no un detective. Y que él era un paciente, creo. Ajá, No, esos exacto. estaban los pacientes. Sí. ¿Y qué opinas del final? Cuando dijo una frase. Bueno, al final, según los doctores, él volvió a recaer porque otra vez él estaba hablando de escapar de la isla me parece, si no me corregís ahí, para Sí, revelar todos los secretos y entonces él dijo una frase que me llamó mucho la atención que decía, a veces me pregunto qué es peor, me parece que era algo así, a veces me pregunto qué es peor, si vivir como un monstruo o morir como una persona buena, algo así. sí, como Y una eso fue, buena persona. Sí. como una buena persona buena, bueno. Algo Bueno, no ajá. yo opino que en ese momento él ya sabía toda la verdad y Uh-huh. obviamente no lo iban a dejar ser libremente en sí, porque era ya un militar entrenado y todo eso. Entonces, yo creo que él ya lo hizo porque ya no aguantaba la conciencia. Por eso él se sometió a que prácticamente su cerebro se hiciera como zombie viviente. La lobotomía. Él Exacto. prácticamente fingió en ese momento que nuevamente había recaído para que le hicieran la lobotomía. Exacto, porque no sé si te fijas que él estaba fumando con el Ajá. doctor. En ese entonces Uh-huh. baja las escaleras y ya le estaban esperando. Y en ese momento él no se resistió, literal, no hizo ninguna fuerza, solo Ajá, siguió correcto. caminando con el equipo. Sí, Entonces, para mi mente, una persona que le van a hacer eso, no, la actuación no quiere ser así. Bueno, hubiese sido un saldría poquito corriendo. más dramático, no así pacíficamente caminando. ¿Crees que se le hicieron al final la lobotomía a él?
Yo digo que sí. ¿Crees? Quizás, ¿verdad? Puede ser que sí, pero, o sea, fue un final muy abierto porque en sí la temática del libro fue igual al final en sí, porque yo estaba leyendo que al inicio, Tiene un libro. sí, sí es un libro. ¿En serio? Oh, tengo que leerlo. Ajá, ajá. Entonces, al inicio, en el libro se estaba diciendo que el final iba a ser abierto, pero en la película lo iba a cerrar que prácticamente él iba a morir. Mm, Pero para darle un sabor más diferente a la película, estaba leyendo un comentario por ahí que fue que lo dejaron muy abierto para que el espectador sacara sus propias conclusiones, que si estaba loco o no estaba loco. sí lo estaba. Estaba enfermo mentalmente. No estaba estable. No estaba estable para nada. Mm. Ah, bueno. ¿Qué te parece la película, Yasmin? Pues la neta me pareció muy interesante. Se podría decir que a la primera vista que ves la película te explota la mente porque es muchas cosas que tu cerebro está como que, ¿what? ¿Por qué? Sí, ¿Por qué? No lo voy a explicar. Es una película que recomiendo bastante y mucho que, simbolismo tiene. exacto, mucho simbolismo y que la tenés de ver una. Francis, ¿qué te pareció a vos esta película misteriosa? Bueno, a mí la verdad me gustó mucho. Una vez leí un comentario que decía que las películas psicológicas son ejercicio para el cerebro y es muy cierto. Esta película me hizo pensar bastante. Y en cuanto a las películas de ese género que he visto, diría que ocuparía el segundo lugar tras pensarlo mucho. Porque hay una que me gusta más que se llama El Cisne Negro, que también te la recomiendo. La voy a ver. La Sí, había también es muy escuchado, buena. no estable. Sí, pero sí, Entonces, también es muy buena. Buena película. entonces, Fran, Recomendar. Ujú. como en conclusión, sí recomendamos ver la película. Sí, vaya que sí. Muy interesante. Y si ya la han Entonces, visto, bueno, sí. Y ujú, si ya la han visto, entonces dennos opinión o recomiéndennos películas similares a esta. Son muy buenas. exacto. Y si quieren que hablemos sobre otras películas, nos pueden dejar en los comentarios. Entonces, darle mucho like a este video. Nos gustaría que nos apoyaran suscribiéndose, activando la campanita. Y muchas gracias, Frank. Sí, igualmente. Bueno, sí, también gracias Entonces, por escuchar este podcast y nos vemos a la próxima. Bueno. exacto. Adiós.